Hola, mi nombre es Alberto Peñata y en esta ocasión les hablaré de los cambios físicos y de los cambios químicos. Los cambios físicos son fenómenos o alteraciones donde no cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen en esos cambios. Es decir, pueden haber muchas transformaciones, pero las moléculas que intervienen en esas transformaciones continúan siendo las mismas. Ejemplo, cuando yo mezclo agua con sal, la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Además de esto, esta mezcla la podemos separar ya sea por destilación, por evaporización o por otro método físico y encontramos que las sustancias continúan siendo las mismas. Otro ejemplo claro de un cambio físico son los cambios de estado, como la fusión, que es el cambio del estado sólido al estado líquido por un aumento de la temperatura. Es muy utilizado en la joyería, ya que lo que es el oro, la plata, la encontramos en estado sólido y es necesario verla líquida o ver los líquidos para poderlos meter en moldes y así tener nuestras cadenas, los anillos y demás utensilios utilizados en la joyería. Otro cambio de estado es la solidificación, es lo contrario a la fusión, es el cambio de líquido a sólido por una disminución de la temperatura. La sublimación y sublimación regresiva es el paso del estado sólido a gaseoso por aumento de la temperatura. La sublimación regresiva o inversa es del estado gaseoso a sólido por una disminución de la temperatura. Es un fenómeno muy poco común que lo podemos observar en el yodo. Cuando lo calentamos está sólido y no pasa a líquido, sino que directamente se vuelve gas. Repito, es un fenómeno poco común, pero sí se da en la naturaleza. La condensación es el cambio de estado gaseoso a líquido, se produce por un descenso de la temperatura. Este fenómeno lo observamos mucho en los vidrios de nuestros autos, de nuestras casas, cuando el vapor de agua se adhiere a las paredes, a los vidrios, porque están más fríos y se disminuye la energía cinética, las moléculas se unen más y se vuelven líquidos y son las goticas que nosotros observamos ahí en los vidrios. La evaporización es el cambio de líquido a gaseoso por aumento de la temperatura. Tenemos que recordar que la temperatura es un aumento de la energía cinética. Observemos que en la primera figura tenemos pues agua líquida. Cuando le metemos calor a esta agua líquida hay un aumento de la energía cinética o un aumento de la temperatura, haciendo que las moléculas se empiecen a mover mucho más rápido hasta que llega un momento en que esas moléculas ¡puf!, se disparan del recipiente que la contiene y se vuelve gaseoso porque obtuvieron energía cinética y se separan más estas moléculas hasta volverse gaseosas. Los cambios químicos, a lo contrario de los cambios físicos, ahora sí hay una alteración o un cambio en la naturaleza de las sustancias que intervienen en estos cambios. Un ejemplo claro de un cambio físico es cuando tenemos azúcar y la calentamos y obtenemos carbono más agua. Aquí notamos que el carbono, el agua y el azúcar son sustancias totalmente distintas y por ende hubo una alteración en la naturaleza de las sustancias. Cabe señalar que los cambios los cambios químicos son más profundos que los cambios físicos y que no es posible valerse de manipulaciones físicas como la filtración, la destilación, la cromatografía para recuperar el azúcar o la sacarosa o cualquier otro compuesto que haya sido alterado en su naturaleza. Un ejemplo claro también es de la combustión, cuando tenemos la madera y la calentamos se nos vuelve carbón. Hubo una transformación interna en la naturaleza de la madera hasta convertirse en carbón y es muy difícil volver del carbón a la madera, es casi imposible
porque ya hubo una alteración desde las sustancias que intervinieron en él. Los cambios químicos también lo podemos observar cuando tenemos un clavo y lo dejamos a la intemperie por mucho tiempo. Notamos que este clavo se empieza a oxidar. Teníamos primero hierro y oxígeno y al final se convirtió en óxido de hierro, como se muestra acá. Es una sustancia totalmente diferente a la inicial, que era el clavo de hierro con el oxígeno que estaba a su alrededor. Por último, un ejemplo claro de un cambio químico es cuando una manzana se descompone o se pudre. Las sustancias que están en la manzana pues verde o buena son totalmente distintas a las sustancias que están acá. Es decir, en esa maduración, en esa pudrición, hubo un cambio en la naturaleza o en la estructura interna de esa sustancia. Es decir, hubo un cambio químico. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión.